Bueno, soy Valeria, soy argentina de madre y abuelos gallegos, soy una inmigrante retornada, hace 3 años que estoy aquí y soy una mujer emprendedora, apasionada de la vida y sobre todo muy alegre. Mi proyecto se llama Orballo Tech. Reacondicionamos tecnología para 2 sectores, para empresas socialmente responsables y también para personas mayores y personas con discapacidad que en este momento no estén teniendo acceso a la tecnología. La idea surgió como una oportunidad de hacer algo diferente. Mi pareja es informático y me dio esta idea de reacondicionar ordenadores y yo le puse el tinte social, porque hace muchos años trabajo en desarrollo rural y economía social y solidaria y vi una oportunidad aquí para trabajar con adultos mayores y personas con discapacidad. Eminentemente Galicia es rural, ¿no? También hay una población de adultos mayores muy importante y muchas veces estas personas no tienen a alguien que pueda ayudarlos a acceder a la tecnología. Quizás lo pueden comprar, pero les falta ese acceso para aprender y tal. Entonces, la idea es ayudar a estas personas, ¿sí? A que puedan no solo obtener el dispositivo, sino poder utilizarlo sin sentirse solas. Y también otra de las premisas de nuestro proyecto es reducir la brecha de género de mujeres en tecnología, con lo cual, en una segunda o tercera etapa del proyecto también tendríamos mujeres en roles técnicos. Entonces, este proyecto contribuye de varias maneras al entorno, al planeta en general, ¿no? Porque lo que hacemos es reducir la cantidad de residuos electrónicos, dándole una segunda vida a los dispositivos reacondicionados, ¿sí? Y eso es en un primer momento. Después, en un siguiente momento, también cómo contribuye es generando estas redes de apoyo en la comunidad para darle vida, ¿no? a esas personas que por ahí se sienten muy solas, están un poco tristes, y nosotros los acompañamos a que puedan tener una nueva motivación, ¿sí? Entonces el entorno rural empieza también a tomar otra vida, ¿no? Uno de los pilares del proyecto es generar desarrollo comunitario, es generar comunidades, generar grupos de encuentro donde las personas no solo aprendan a utilizar la tecnología, sino que también puedan socializar. De alguna manera yo siempre digo que la tecnología es una excusa para generar conexiones y relaciones más potentes. Nos han acompañado desde el inicio de este proyecto Fundación Roncel a través del programa Merlo, también el Polo de Emprendimiento de Obarco de Valdeorras, con quien estoy muy agradecida, que nos ha ayudado también a acceder a fuentes de financiación a través de un microcrédito de la Fundación YYS. Y hace poquito también he sido ganadora de un premio de Coca-Cola de Gira Mujeres, que también nos ha dado un gran impulso, no solo económico, sino también a nivel visibilidad, que eso es muy importante, ¿no? Para que la gente nos conozca. Yo creo que el obstáculo más importante con el que me he topado es con el tema financiero, ¿no? O sea, en principio recurrí a los bancos tradicionales y, como les digo, soy inmigrante retornado, no tengo demasiada vida laboral aquí y siempre fueron nos. Y ahí, el tema de los microcréditos es algo muy, muy importante para el emprendedor que recién inicia, ¿no? Entonces ahí, Fundación Roncel nos apoyó en ese camino. Yo ya tengo otro emprendimiento y la verdad que nunca he sentido alguna diferenciación por ser mujer. Quizás, no sé si es porque yo soy muy aguerrida y siempre voy para adelante, o sea, la verdad nunca lo he sentido.
Bueno, si concilio, la verdad que no. A ver, yo sé que es un objetivo a alcanzar, pero yo creo que en los primeros momentos del emprendimiento es como un bebé pequeñito, ¿no? Uno lo tiene que cuidar, tiene que dedicarle mucho tiempo y no es tan fácil conciliar como cuando ya el emprendimiento está más estabilizado. Entonces pienso que quizás, no sé, el año que viene o más adelante sí lo podré hacer, pero realmente le dedico mucho tiempo al emprendimiento. Está pensado en etapas. Este es un proyecto muy bebé que recién está iniciando. Entonces, en principio vamos a comprar los ordenadores, ¿sí?, a una empresa mayorista. En una segunda etapa ya los podríamos reacondicionar con mujeres en roles técnicos y ya empezar a generar los grupos de apoyo para las personas mayores, las clases de informática también, que eso es muy importante, sobre todo para personas que no tienen los conocimientos, ¿no? Y en una tercera etapa, bueno, quizás ya estar a nivel España y por qué no a nivel internacional, ¿no? La verdad que la calidad de vida, esta es una frase que tomo de mi madre siempre, que es tener salud, ¿no? Lo principal para uno es tener salud, pero además de la salud también es poder tener tiempo para disfrutar y relaciones fuertes, relaciones cercanas y también una estabilidad económica que te permita poder disfrutar de eso, ¿no? Entonces yo lo pondría como eso. Lo primero, la salud, el tiempo, las relaciones y también la financiación. Las redes de apoyo son fundamentales, de mujeres, pero también que haya hombres, ¿no? Porque a veces cuando trabajamos en el tema de género es como que nos centramos mucho en mujeres, pero también el hombre tiene que estar incluido para conocer las problemáticas y poder después en el día a día apoyar, ¿no? Si los dejamos afuera no se enteran de nada. Entonces yo creo que es importante, bueno, desde que yo llegué aquí lo primero que empecé a hacer es mucha red, mucho networking y sí, formo parte de varios grupos de mujeres y esto ¿qué hace? Que podamos saber que a todas más o menos nos pasa lo mismo, porque hay una soledad del emprendedor que cuando te juntás con otro te das cuenta que más o menos hay 3 o 4 problemas similares y que todos rondamos en los mismos. Entonces eso, hay una frase que dice mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces bueno, de alguna manera decís, qué alivio, no soy yo sola. Y no solo eso, sino buscar como alternativas para salir. Siempre es mejor hacerlo con otros, ¿no? Como dice, solo por ahí llegás más rápido, pero juntos llegás más lejos. Entonces, creo que el poder tejer esas redes, y un poco ese es el espíritu de Orballo Tech, ¿no? De que esas redes también estén en los territorios y que las personas puedan acompañarse, estar juntas y lograr cosas que por ahí solos no se han logrado, ¿no? Tengo una frase que me motiva, aunque bueno, el que la dijo es un poquito controvertido, pero me gusta tomarla, que es de Jeff Bezos, el de Amazon, que siempre es el día 1, ¿no? El día 1 es como si fuera el inicio de tu proyecto, ese día que tenés muchísima motivación, porque el día 2 es el estancamiento. Entonces, no sé, todos los días levantarte como si fuera el primer día de tu proyecto y seguir adelante con esa fuerza y no dormirse en los laureles, ¿no? Yo creo que es ponerse un objetivo y no claudicar, o sea, seguir adelante pase lo que pase, o sea, tener la visión, ¿no?, ahí adelante, no sé, escribirla en un papel, en una pizarra, en donde sea, y tenerla siempre ahí, y pase lo que pase, que te digan que no, porque un no en un momento puede ser después un sí, y todo empieza a cambiar, ¿no? Entonces, cuando uno tiene claro el objetivo, no claudicar, seguir adelante. Una mujer que me inspiró es mi madre, o sea, que toda la vida trabajó y siempre nos enseñó el valor ¿no?, de hacer las cosas cada día mejor y esa fuerza y esa garra que a veces le digo, ma, ¿de dónde sacás tanta fuerza, no?
Y también, bueno, también creo que mis abuelas también me han mostrado ese camino, ¿no? Que han trabajado toda la vida, siempre han sido emprendedoras, han migrado, han salido adelante y bueno, creo que ese es el, el mejor ejemplo y además el ejemplo más cercano.